Ahora vamos a hacer el problema número 17, que dice la resultante del sistema de fuerzas formado por F1, que vale 310 Newton, y F2 de 100 Newton, con un ángulo entre ellas de 130 grados es. Me pide hallar la resultante de estas dos fuerzas que tienen un ángulo entre ellas. Bien, vamos a dibujar lo que es los ejes, así se nota más. Vamos a hacer a ver si me da, si tengo espacio. Vamos a hacerlo primero. Dibujaremos la F1 de esta manera. F1 me sería medio feita. F1 y nos dice que la F2 o el ángulo entre ellas es de 130 grados, o sea, más o menos nos va a quedar los 130 grados más o menos por acá. Pongámosle que está por acá, más o menos por ahí nos va a quedar F2. ¿Por qué nos queda por ahí? Porque yo tengo el ángulo hasta acá. A ver, vamos a hacerlo con otro color. El ángulo hasta acá son 90 grados. Y más otros 90 grados tengo un ángulo acá 180 grados. Y más o menos entonces hasta acá yo debo tener 130 como me dice en el problema. Bien. Ahora lo que hacemos para poder encontrar la resultante de estas dos fuerzas, vamos a hacerlo los 130 grados. Lo que tenemos que hacer es descomponer la fuerza F2, porque la F1 ya está descompuesta porque no tiene valor en el eje. Vamos a poner el eje Y y el eje X, porque no tiene un valor en el eje Y la fuerza 1, así que no hace falta descomponer. En cambio la F2, como está inclinada, sí se puede descomponer en los ejes. Entonces me va a quedar más o menos así y más o menos así. Nos va a quedar entonces una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Vamos a llamarle F2 de Y y F2X. Bien, para poder calcular estas componentes usamos siempre lo que es trigonometría. Vamos a hacerlo con un color. Vamos primero a hacer qué ángulos tenemos. Porque como decía yo hace rato, de acá hasta acá tenemos 90 grados. ¿Y qué ángulo nos sobra hasta la F2? 40 grados. O sea que este nos va a quedar 40 grados. Nos queda. Entonces podemos trabajar con el triángulo rectángulo que tenemos acá. Entonces el triángulo rectángulo que yo los marco vendría a ser esto, ¿no es cierto? Con un ángulo que es de 40 grados. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es averiguar solamente los catetos, porque los catetos son este cateto opuesto y este va a ser cateto adyacente. El cateto opuesto es el valor de la F2 de X, vendría a ser la F2X, y el cateto adyacente vendría a ser la F2Y. Bien, calculamos entonces. Para averiguar el cateto opuesto necesitamos seno. El seno de 40 grados es igual al cateto opuesto. ¿Quién va a ser el cateto opuesto? El valor de F2X dividido la hipotenusa, y la hipotenusa es F2.
es el valor de la fuerza de F2. Entonces despejamos y nos queda que F2 de X nos va a quedar la F2 por seno de 40 grados. Ahora reemplazamos por sus valores. F2 vale, vamos a anotar acá, ¿por qué no lo notamos? F1 y F2. F1 vale 310 newton y F2 vale 100 newton. Entonces tenemos acá los 100 newton por el seno de 40 grados. Y nos va a quedar 100 por el seno de 40. Nos queda una F2 X igual a 64,278,7 y lo vamos a redondear a 79 newton. Bien, ahí ya tengo calculado lo que es la F2. Ahora calculo la F2i. Y eso lo calculo, como es cateto adyacente, lo calculo con el coseno. Coseno de 40 grados igual al cateto adyacente, que vendría a ser la F2i, sobre la hipotenusa, que es la fuerza 2. Hacemos lo mismo, despejamos. Entonces F2i nos queda F2 por coseno de 40 grados. Reemplazando los valores nos queda los 100 newton por los cosenos de 40 grados y nos da una F2 de I de ¿cuánto? Los 100 por coseno de 40. 76,60 newton. Ese es el valor de F2i. Bien, ya tenemos las dos componentes. Y ahora lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bien, vamos a elegir un color diferente. Como ustedes verán, en el eje X está la F1 y en sentido contrario está la F2 de X. Dos fuerzas contrarias se restan. Entonces la sumatoria de fuerzas en X será igual. Vamos a poner entonces vamos a poner igual, así nos queda, a la F1 menos F2 de X. Reemplazamos sus valores. F1 ¿cuánto vale? 310 newton. Y F2 de X es lo que habíamos averiguado hace un momento, esta. Menos 64,279 newton. Y esto es igual a ¿cuánto? 310 menos 64,279, 245,72 newton. Eso es la fuerza en X. Esa sería la fuerza resultante en X. Vamos a poner fuerza resultante en X. Ahora lo que tenemos que hacer es la sumatoria en el eje Y para saber la fuerza resultante en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos? Solamente tenemos una fuerza, que es la F2 de I. F2I, que va a ser igual a 76,60 newton, que vendría a ser la fuerza resultante en I. ¿No es cierto? Tenemos la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Ahora, para hallar la resultante total de las dos fuerzas, lo que se te hace es Pitágoras. Yo aplico siempre Pitágoras, que nos va a quedar de esta manera, que la fuerza
resultante total, RT, resultante total, va a ser igual a al cuadrado, va a ser igual la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Y entonces la fuerza resultante T, como el exponente al cuadrado pasa acá al lado como raíz, va a quedar entonces fuerza Rx al cuadrado más fuerza Ri al cuadrado, y tenemos eso. Reemplazando los valores nos queda que 245,72 newton al cuadrado más los 76,60 newton al cuadrado, raíz de todo eso tenemos la fuerza R total. Y hacemos 245,72 al cuadrado más 76,60 al cuadrado, y la raíz de eso nos queda 257,38 newton. Y la opción en el problema vendría a ser la respuesta C, que dice 257,4.